La Segunda Guerra Civil Romana fue un conflicto que enfrentó a los partidarios de Julio César, los cesarianos, contra los favorables a Pompeyo Magno, los pompeyanos. Aunque el fin último de ambos bandos era obtener la supremacía política en el sistema institucional romano, lo cierto es que la guerra prendió la mecha que haría estallar por los aires la república. Por ello, si quieres conocer a fondo todo lo sucedido en este conflicto, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 78 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia antigua, en general, está llena de múltiples batallas épicas, batallas de esas que cambiaron la faz de la tierra, batallas en las que murieron decenas de miles o cientos de miles de personas, batallas que decidieron el liderazgo de tales o cuales personas o de tales o cuales civilizaciones. Sin embargo, si yo tuviera que destacar una guerra que para mí fue trascendental en muchos aspectos, por su extensión por todo el Mediterráneo, entre otras cosas, diría que es la Segunda Guerra Civil Romana entre Cayo Julio César y Neo Pompeyo Magno. Un enfrentamiento colosal que, como digo, se extendió por todo el Mediterráneo, desde Hispania hasta Egipto y desde Grecia hasta el norte de África, y que tuvo unas consecuencias vitales no solo para la historia antigua de Roma, sino para la antigüedad en general. Y bueno, puestos a hablar sobre este conflicto en particular, sobre esta Segunda Guerra Civil Romana, hoy tengo el placer de contar con un gran experto para que nos hable un poco más acerca de este enfrentamiento tan importante. Él es Pedro López Barja de Quiroga, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal estás, Pedro? Hola, ¿qué hay, Óscar? Buenas tardes. Para mí es un placer grande tenerte en este programa porque, como te decía, fuera de grabación, de siempre es muy bueno conocer por fin a tus referentes, ¿no? Con los que llevas tratando, con los que llevas leyendo desde la carrera. Así que muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer, supone también, en cierto modo, para mí un aprendizaje. Yo no es algo que haya hecho antes o en muy pocas ocasiones, así que bueno, estoy aprendiendo a esta otra manera de comunicar y de difundir y de divulgar la historia, que para mí es algo, como ya comentamos, absolutamente fundamental en la labor del historiador. Es una parte que no deberíamos de ninguna manera ni menospreciar ni dejar de lado. Sí, básicamente porque si no lo hacemos nosotros, lo harán gente que no tiene mucha idea. Exactamente, sí. Ese es el gran pecado o la penitencia que va implícita en el pecado, ¿no? Al final, lo que conseguimos es que perdemos incluso la capacidad de hacerlo, porque no sabemos hacerlo en parte, y en parte lo que ocurre es que, bueno, quienes llegan y quienes marcan un poco la imagen más común entre el público de lo que es la historia, pues son precisamente personas que no tienen la formación adecuada o que no tienen los conocimientos adecuados para hacerlo. Y eso es culpa esencialmente de nosotros, los historiadores. Mm, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, para situarnos en el programa que hemos venido hoy aquí a grabar, de, yo creo que antes de empezar a grabar, ¿no? Antes de empezar a hablar sobre estos dos personajes que son tan importantes, ¿no? Como son Cayo Julio César y Pompeyo Magno, y de las batallas, ¿no? Y todo lo que está alrededor de la Segunda Guerra Civil Romana, yo creo que deberíamos, para introducirnos, meternos en un pequeño contexto histórico y explicar cómo era la situación en Roma a finales de la década de los años 50, sobre todo, ¿no? Después del final de la Guerra de las Galias de Julio César.
por qué se dio este enfrentamiento. ¿Cuáles son los antecedentes que explican? Sí, a ver, el antecedente más remoto, pero que nunca podemos perder de vista, es el hecho de que Roma lleva sumida en una crisis que se abre con el triunvirato, perdón, con el Tribunado de la Plebe de Tiberio Sempronius Graco en el 133, ¿no? A partir de ese momento, los conflictos internos, ¿no?, en Roma, de alguna manera, no se detendrán e irán creciendo hasta desembocar en esta crisis definitiva que será la guerra civil, la segunda guerra civil del año 49, ¿no? Evidentemente es segunda guerra civil porque hay una primera, que es la que enfrenta a Sila y los partidarios de Mario. Hay que recordar también la llamada Guerra de los Aliados en el año 90, iniciada en el año 90 antes de Cristo, que supone también de alguna manera una cierta guerra civil. Y ya acercándonos a este momento crucial en la historia de Roma, recordemos también que César había sido capaz de establecer una alianza de los tres hombres más poderosos en ese momento, con distintas posiciones, que son Pompeyo, Craso y él mismo, ¿no? El mal llamado primer triunvirato, porque no fue una magistratura, no fue un acto formalmente reconocido por los comicios y por las leyes, como sí lo fue el de Octavio, Marco Antonio y Lépido, y en esta alianza de dinastas, este mal llamado primer triunvirato, maniató la situación a los senadores, ¿no?, en Roma justo antes de la partida de César a las Galias. De alguna manera, la situación inmediata al estallido de la guerra civil es una situación en la que César, aparte de obtener contundentes victorias en la Galia, se mantiene muy atento a lo que sucede en Roma, ¿no? Gracias a la alianza con Pompeyo y con Craso, esa situación no puede no se les va de las manos. Cuando hay un intento por parte de Domicio Enobarbo de aspirar al consulado y amenazar la posición de César en las Galias, esto es inmediatamente cortado por Pompeyo y Craso, que se presentan de nuevo al consulado en el año 55. De alguna manera, digamos que tienen la situación enteramente bajo control, ¿no? Lo que hace que esta situación de bloqueo, digamos, acabe viniéndose abajo son hechos muy concretos, ¿eh? Por un lado, está claro la muerte de Craso, el tercero de esta alianza, en la batalla de Carras en el año 53, combatiendo contra los partos. En segundo lugar, la muerte de Julia, la hija de César, que estaba casada con Pompeyo. César intenta renovar esa alianza buscando otro tipo de prometida para Pompeyo, pero Pompeyo se niega en un gesto, digamos, en una actuación ya muy significativa, ¿no?, en negándose a mantener esa colaboración con César, y en cambio se casa con la hija de Cornelio Escipión, es decir, con alguien que pertenece a la más rancia, si queremos llamarlo así, oligarquía de Roma en ese momento, alguien que serían más bien los enemigos de César, y por lo tanto algo que ya es una señal muy clara, ¿no?, de que la situación está cambiando respecto de Pompeyo. Pompeyo ve con temor el crecimiento del poder de César por sus éxitos en la Galia, y parece que efectivamente quiere de alguna manera realinear sus alianzas, realinear su posición. Y ahí hay un momento clave en todo esto, en el estallido de esta Segunda Guerra Civil, que es el año 52, un año en todos los sentidos absolutamente extraordinario, que se inicia con el asesinato de Clodio, el antiguo tribuno de la plebe y uno de los líderes de la plebe en este momento, y por lo tanto uno de los líderes de lo que modernamente conocemos como los populares, una acepción o una designación cómoda para referirnos a una orientación ideológica que se enfrenta a los optimates, es decir, lo que ellos se llamaban a sí mismos los mejores, ¿no? Estos optimates y estos populares que están enfrentados
pues efectivamente su plasmación más sangrienta es el asesinato de Clodio, porque el asesino de Clodio es Milón, uno de estos optimates, uno de estos miembros o pertenecientes a la oligarquía romana que ve con profundo desagrado, ¿no?, el crecimiento del poder de César. Este asesinato de Clodio trae consigo toda una serie de consecuencias en las que seguramente en algún momento volveremos a lo largo de esta charla, pero suponen disturbios muy graves en la ciudad de Roma y que para acabar con esos disturbios, esta misma oligarquía, en parte encabezada por Catón, otro de los grandes personajes de este momento, Catón el joven, bueno, pues le ofrecen a Pompeyo la posibilidad de ser cónsul sin colega, lo cual evoca claramente esas tendencias o esos recuerdos, ¿no?, de la dictadura de Sila, dictadura en el sentido romano del término, y que Pompeyo acepta con satisfacción, ¿no? Supone que él va a resolver el problema del orden público en Roma, supone también que inicia un acercamiento ya muy evidente, ¿no?, con respecto o con los oligarcas, con Catón y con los demás, y además, una vez que ya la situación en Roma se ha estabilizado para la segunda parte del año, coopta como colega suyo en el consulado a su propio suegro, ¿no?, a Cornelio Escipión. De tal manera que los años, digamos, 51 y 50, que son los años que preceden al momento de inicio de la guerra civil, son unos años en los que, por un lado, se va afianzando esta alianza de Pompeyo con sus antiguos enemigos y él se va distanciando de César. Esto sería, yo creo, el contexto inmediato de lo que sería el estallido de la guerra civil. Sí, y de hecho, en ese contexto, ¿no?, inmediatamente anterior, ¿no?, también yo creo que en imaginario colectivo está la famosa, ¿no?, cita célebre que Julio César pronunció cuando cruzó el río Rubicón, ¿no? La de Alea iacta est o iacta alea est. Entonces, podemos situarnos un poco más en este día concreto en el que estalló, digamos, oficialmente la Segunda Guerra Civil Romana para que lo entiendan mejor nuestros oyentes. Sí, vamos a ver, voy a intentar explicarlo sin liarme demasiado, porque la cuestión es espinosa, compleja y en última instancia irrelevante, ¿no? Es decir, aquí de lo que formalmente, jurídicamente, lo que se discutía era lo siguiente. César quería mantenerse como gobernador en las Galias porque esto le protegía frente a cualquier acusación ante los tribunales, que era algo peligroso porque sabía que los tribunales estaban en manos de Pompeyo, y quería presentar su candidatura a un segundo consulado. Él había sido cónsul en el año 59 y quería presentarse como candidato al consulado en el verano del 49, para iniciar su consulado en el 48. De acuerdo con la ley, no podía uno repetir el consulado hasta haber pasado 10 años, de tal manera que su planteamiento era muy claro, ¿no? Él pensaba, yo puedo presentarme otra vez a las elecciones a cónsul en el verano del 49 para iniciar ese segundo consulado en el 48, que además, tal y como están las cosas, puedo iniciar ese consulado el 1 de enero celebrando un gran triunfo sobre las Galias, ¿no?, igual que lo había hecho Mario cuando celebró el triunfo con Yugurta, de tal manera que su posición resultaría de nuevo inatacable, ¿no?, porque él pasaría sin solución de continuidad de gobernador en las Galias a cónsul en Roma. Y esto era algo que ni Pompeyo ni Catón estaban dispuestos a consentir de ninguna manera, ¿no? Digamos, la forma que lo hicieron fue, por un lado, una ley de Pompeyo que, sobre todo, ¿no?, que determinaba que no se podía uno ya presentar como candidato a las elecciones en ausencia, es decir, uno tenía que presentar su candidatura presencialmente, como se dice ahora, es decir, César tendría que haber abandonado esa protección que tenía como gobernador en las Galias y viajar a Roma para presentar su candidatura, acto en el que inmediatamente se le hubiera presentado una acusación contra él, porque estaría en esos momentos indefenso. Y, en segundo lugar, la idea de
nombrar un gobernador para las Galias que le quite ya en ese momento el mando a César, con el argumento de que las Galias ya están pacificadas y pueden entrar dentro del sorteo, bueno, dentro de la designación ordinaria de las provincias, ¿no? En ese contexto de, digamos, de tira y afloja y de tensión creciente, César lo que hace es utilizar un mecanismo tradicional en la política romana, que es el veto de los tribunos de la plebe. César contaba con el apoyo de 2 tribunos en el inicio del año 49. Hay que recordar que los tribunos inician su magistratura el 10 de diciembre, es decir, llevaban desde el 10 de diciembre del año 50 en el cargo, y en los primeros días del mes de enero todas las iniciativas que presenta el Senado para quitarle el mando a César y nombrar a un sucesor, son vetadas por estos tribunos. La situación es tremendamente candente, tremendamente tensa, porque el Senado se reúne prácticamente casi todos los días de los primeros 7 días de enero, menos 2 días que no podía reunirse por razones religiosas, se reúne todos los días. Y Pompeyo, que no puede, porque tiene mando en tropas, no puede entrar en la ciudad, lo que hace es congregar a sus aliados, a sus afines, fuera de la ciudad, para exhortarles y decirles que es necesario acabar con la posición de César, que esto no hay que transigir de ninguna de las maneras, ¿no? Se llega incluso el día 7 de enero a la medida máxima, a la medida más extrema, ¿eh? Lo que se conoce habitualmente como el Senado Consulto Último, que no es más que decretar el estado de excepción en Roma, no es más que considerar a César como enemigo público e incluso a sus soldados o a quienes estén con él, ¿no? Es decir, por decirlo de una manera clara, se les sitúa abiertamente fuera de la ley. Los tribunos intentan vetar esta medida, son amenazados, o al menos incluso la leyenda dice que huyen de Roma disfrazados de esclavos. El Senado les expulsa también a ellos de la ciudadanía romana, les quita la ciudadanía romana, y ellos se reúnen con César, van a reunirse con César a Rávena, que es donde estaba, en la frontera entre lo que los romanos llaman la Galia Cisalpina, es decir, el norte de Italia, y Italia propiamente dicho. La Galia Cisalpina formaba parte de la provincia en la que estaba César y por lo tanto hasta ahí era el límite de donde él podía llegar, pero cuando le llega la noticia de que efectivamente se ha decretado contra él esa medida, ese Senado Consulto Último, toma la decisión, que es bien conocida, de cruzar el río Rubicón y entrar en Italia. Esto conviene decir 2 cosas. No sabemos exactamente dónde está el río Rubicón, hay diversas hipótesis al respecto, aunque bueno, está marcado. Hay una hipótesis que está marcada sobre el terreno en Italia. Tampoco sabemos exactamente el día, probablemente fue el 10 o el 11 de enero, porque las noticias hay 350 kilómetros entre Roma y Rávena, ¿no? Por lo tanto, las noticias tuvieron que tardar varios días en llegarle a César. Y a partir de ese momento, lo que hace César es iniciar la invasión de Italia. El momento del cruce del Rubicón lo relata Suetonio con mucha prosopopeya, ¿no? Habla de un momento como de tensión máxima, en donde César vacila un instante, ¿no? Y entonces se ve a un joven que parece que es como una especie de encarnación de una divinidad, que cruza, un joven de extrema belleza, que cruza el río y de alguna manera con eso les está dando señales, ¿no? De que tenían que cruzar o de que debían cruzar el río. Incluso sabemos que César, o al menos eso parece, algunos de los caballos que él tenía los puso en honor los dejó allí, esa manada de caballos, en honor a los dioses para simbolizar de esta manera, con esta consagración, su voluntad de atender a los dioses.
En sí, la frase, el famoso este de que rueden los dados o alia jacta es y demás, se ha discutido mucho, pero bueno, sin duda es una referencia, es una traducción al latín de una frase de Menandro, que viene a decir no tanto la suerte está echada, sino este sentido de, bueno, vamos a iniciar la partida, ¿no? Que rueden los dados, vamos a jugar, ¿no? De alguna manera. Eso es lo que probablemente quería decir con esta referencia a Menandro, que por otro lado, evidentemente no tenemos en absoluto la certeza de que dijera nada parecido, pero bueno, no es la única frase de Menandro que utilizó César a lo largo de su vida. De hecho, se ha quedado esta frase de Suetonio porque la cuenta Suetonio, pero por ejemplo, si recurrimos a otros historiadores, ¿no?, de la antigüedad, utilizan otras supuestas frases que dijo Julio César en este momento, ¿no? Porque, por ejemplo, Plutarco dice que en griego pronunció aneristo cubos, es decir, no, ni siquiera en latín. Sí, a ver, bueno, Plutarco escribe en griego, la frase es semejante, ¿no? Que rueden los dados, ¿no? Lo que pasa es que lo que hace Suetonio es traducir supuestamente al latín esa frase que él habría pronunciado en griego, cosa que no sería nada extrañar, no solo porque evidentemente César conocía bien el griego, era algo muy habitual en la aristocracia romana de esa época, mantener incluso diálogos o incluso como podemos hacer nosotros ahora con el inglés, ¿no? En donde se mezclan palabras inglesas o expresiones inglesas con lo que son frases en castellano, ¿no? Entonces, bueno, es bastante normal. Es significativo también en este sentido que, claro, César escribe el relato de la guerra civil, los comentarios de la guerra civil, sobre lo que hablaremos más tarde, y este momento no aparece. En ningún momento se explica, se le cuenta al lector que César ha invadido Italia. César en un momento dado está en Rávena, es decir, en la provincia, fuera de Italia, y en el momento siguiente está en Ariminium, en Rimini, que ya es Italia, ¿no? Italia en el sentido romano del término, ¿no? La línea, perdón, Pisa-Rimini, que es la que marcaba la frontera, ¿no? Pero él no dice nada, él no dice he invadido Italia, o por supuesto no habla nada de los dados, de ninguna de las maneras, ¿no? Y esto es un poco la idea. Es verdad, por ejemplo, para insistir en la frase, que desde Erasmo de Rotterdam se propone corregir el texto de Suetonio, no como alea jacta es, que es como ha quedado, sino como alea jacta esto, es decir, que rueden los dados, ¿no? En ese sentido de imperativos, ¿no? La suerte está echada, sino echemos los dados, echemos la suerte, hagamos que corra la suerte, ¿no? Hmm. Sí, y bueno, sea verdad o no que dijo eso, pues bueno, ya sabemos que a Suetonio le gustaba un poco eso de inventar y de exagerar cosas, ¿no? Lo vemos también en el resto de las biografías de los Césares que escribió. Y ya sabemos cómo trató a Tiberio, ¿no? Con las perversiones sexuales que tuvo en Capri y demás. Y bueno, pues por no irnos del tema, cruzan el Rubicón, ¿no? Cruza el Rubicón César y su ejército, y ahí empieza oficialmente, digamos, la guerra, que primero se extenderá en Italia, pero que después rápidamente saltará a Hispania y después se irán, ¿no? Para el este, ¿no? Y llegarán a Albania, donde tendrá lugar la batalla de Dyrrhaquio. ¿Puedes contarnos brevemente un poco estos primeros momentos de la guerra antes de llegar a Grecia? Sí, en el relato que nos ha llegado se nos pinta un Pompeyo muy poco previsor, que se ha visto sorprendido por el ataque de César en estos momentos en enero, ¿no? Y que, bueno, pues tiene que salir huyendo, ¿no? A pesar de que ha hecho algunas fanfarronadas, ¿no? Antes, como diciendo, si yo doy una patada en el suelo, saldrán soldados de todas partes para venir a ayudarme, ¿no? Es una sin duda un relato, perdón, una descripción, un retrato falso, ¿no? Yo estoy convencido de que Pompeyo sabía muy bien lo que quería hacer. Pompeyo tenía una estrategia que pasaba por abandonar Italia, eso lo tenía muy claro. Que César iba a invadir Italia también lo tenía claro y que él no tenía fuerzas suficientes, porque no es una cuestión del número de soldados, lo que es muy importante
que nos demos cuenta es que los soldados de César eran soldados veteranos, soldados experimentados, soldados a los cuales era muy difícil hacer frente. Soldados bisoños, inexpertos, por muchos miles que fueran, no servirían de nada, serían absolutamente inútiles, ¿no? La estrategia de Pompeyo, Cicerón la define muy bien, dice es una estrategia temistoclea, es una estrategia marítima. Lo que él quiere es abandonar Italia, efectivamente, y bloquear Italia por hambre. Y una vez que se haya producido ese bloqueo, entonces pasar al contraataque, ¿no? Esa es la posición clara, ¿no? Entonces, sí, César tiene un avance por Italia muy rápido, porque él lo que quiere es impedir que Pompeyo salga de Italia. Y en este sentido, la campaña de Italia que él nos describe de manera triunfante, en realidad es un fracaso. Él no consigue evitar que Pompeyo salga de Italia. Llega a acercarlo en Brindisi, en Brundisium, pero no puede evitarlo, y efectivamente Pompeyo va a Grecia, ¿no? A lo que es efectivamente hoy día Albania, ¿no? Y en aquella época el Ilírico, y César se le atribuye esta frase también muy célebre, porque dice, bueno, ahora voy a combatir al ejército de Pompeyo sin general, ¿no? Y posteriormente combatiré a Pompeyo, el general sin ejército. El ejército de Pompeyo, al que César se refiere, o al menos en esta frase se refiere, es Hispania. Pompeyo tiene 2 legados en Hispania, su provincia es Hispania, lo que pasa es que él la gobierna en la distancia, o desde Italia, desde cerca de Roma, ¿no? Sin desplazarse hasta Italia. Y estos legados, estos que gobiernan en su nombre, son Afranio y Petrello en la provincia citerior, y el gran erudito romano Terencio Varrón en la ulterior, ¿no? Entonces, lo que hace César en estos momentos es, una vez que el 17 de marzo, el día de los Liberalia, Pompeyo ha abandonado ya Italia, entonces César se dirige a Hispania para enfrentarse a Afranio y Petrello. No solamente eso, en el camino tiene que hacer una breve parada en la ciudad de Marsella, porque Marsella, una ciudad muy importante y tradicional aliada de Roma, le cierra las puertas y acoge a líderes destacados, ¿no? Pompeyanos, sobre todo a Domicio Novarro. Y bueno, inicia el asedio, pero como le va a llevar tiempo, deja a personas de su confianza para que se ocupen del asedio de Marsella, mientras él se dirige a Hispania. La campaña de la Citerior contra Afranio y Petrello es uno de los clásicos, ¿no?, de la literatura militar universal, muy alabada en su día por Napoleón, porque efectivamente César consigue maniobrar de tal forma que deja a sus enemigos, a Afranio y a Petrello, en una posición imposible, en la que no pueden combatir porque están en un lugar en inferioridad de posiciones, ¿no? Porque los cesarianos están bien protegidos por la orografía y por lo tanto enfrentarse a ellos sería un suicidio, pero al mismo tiempo no tienen acceso ni al agua ni al forraje, etcétera, que necesitan, ¿no? Y por lo tanto, después de estos movimientos tácticos que son largos y que César describe en el primer libro de sus comentarios a las guerras civiles, Afranio y Petrello se rinden, y César, continuando con esa, digamos, esa leyenda, si se quiere, o esa actitud de clemencia que ya había iniciado en la campaña de Italia, decide perdonarles la vida y perdonar la vida a las tropas también, ¿no? Autorizándoles a que se queden en Hispania los que sean de Hispania, o que regresen a sus hogares el resto, ¿no?, sin tomar ninguna clase de represalias. La segunda parte es la campaña en la ulterior contra Varrón. Aquí es todavía más fácil porque en realidad, una vez visto el éxito de César en la citerior, las legiones que tenía Varrón se rinden, o se pasan directamente al bando de César, con lo cual Varrón se rinde sin combatir, en realidad, y César
hace lo mismo, perdona la vida a Varrón, que Varrón se unirá, como lo harán también a Frano y Petreio, se unirá corriendo a Pompeyo, y César se apodera del ulterior sin ningún tipo de dificultad, vamos, con suma rapidez, digamos. Mm. Y después, algunas anécdotas de este momento, si no me equivoco, es que en ese momento, cuando ya tiene controlada Hispania, pues se dedica a recompensar generosamente a sus partidarios más fieles y, entre otras cosas, llegó a la ciudad de Gades, ¿no? La actual Cádiz, y allí recompensó a sus habitantes que habían sido fieles a César con la ciudadanía romana. Sí, no exactamente allí, o se quiere decir en el sitio, sino luego cuando regrese a Roma, recompensa mediante una ley a, a la Cisalpina, es decir, esta provincia que hoy día es Italia, ¿no? Que es al sur de los Alpes, pero que en aquellos tiempos era provincia y era una provincia ya muy romanizada, les concede la ciudadanía romana, efectivamente, y a los habitantes de Gades también. Hay que tener presente que colaborador estrechísimo de César es Cornelio Balbo, desde los tiempos en los que César había estado, como se recordará, había sido gobernador de la ulterior, ¿no? Como en su pretura, ¿no? Y había entrado en contacto con este Balbo, que bueno, va a ser uno de los grandes personajes, ¿no? Provinciales de la historia de estos momentos, y que probablemente fue el que intercede para que Gades obtenga de esta manera, todos los habitantes de Gades obtengan la ciudadanía romana. Mm. Y después, como tú no has avanzado antes, una vez que ya controló Hispania, ¿no? Y con Italia controlada, entonces ya buscó el enfrentamiento directo con Pompeyo y se trasladó a lo que hoy es Albania, y allí tuvo lugar la batalla de Didraquio, que paradójicamente, ¿no? Fue una de las mayores derrotas de la vida de Julio César. ¿Qué pasó para que fuera así? Sí, efectivamente. Una vez que ha vencido en la ulterior, en Córdoba, regresa a Roma, está unos pocos días en Roma, que es cuando se concede la ciudadanía a Italia, perdón, a la Cisalpina y a Gades. Al mismo tiempo, y para no perder el orden cronológico, y porque luego tendrá importancia, uno de sus lugartenientes, que es Curión, ha sido derrotado en África. Curión tenía la misión de hacerse con la provincia de África, pero allí se enfrenta a Juba de Numidia, el rey de Numidia, y es derrotado y sus tropas han sido masacradas, con lo cual, digamos que en lo que sería la balanza ahora mismo, ¿no? Entre pompeyanos y cesarianos, la situación está bastante equilibrada, ¿no? De acuerdo, vale, César ha obtenido una bastante victoria en Hispania, pero sus hombres han sido severamente aplastados y severamente derrotados en África, ¿no? César tiene que cruzar al Ilírico, a lo que hoy día sería Albania, y se enfrenta al hecho de que hay un bloqueo, ¿no? Pompeyo ha decretado el bloqueo marítimo. Claro, él lo que quiere hacer, como ya he comentado, es que no llegue nada de aprovisionamiento, no llegue nada de alimentos a Italia, y impedir que César pueda cruzar. La flota de bloqueo está comandada por Bíbulo, que fue colega en el consulado de César en el año 59 y que es notoriamente inepto. De tal forma que César logra hacer pasar a sus hombres con muchas dificultades, porque primero hay un primer cruce del Adriático, pero no tiene barcos suficientes para hacer cruzar a todos sus hombres, y entonces Marco Antonio se queda con otra parte que también le cuesta bastante, ¿no? Unos cuantos meses, ¿no? En donde finalmente, bueno, pues sí, efectivamente, incluso hay un momento que creo que la anécdota la cuenta Plutarco, en donde César se pone muy nervioso y se embarca él solo para intentar regresar a Italia y ponerse al frente del ejército que ha quedado allí para conducirlo hasta el Ilírico, ¿no? Pero el mal tiempo se lo impide, ¿no? Y él tiene que regresar, ¿no? En todo caso, cuando finalmente ha conseguido tener sus tropas todas congregadas allí, lo que hace es poner sitio
a la ciudad de Dirraquio, donde Pompeyo había almacenado tropas y víveres, ¿no? Y se enfrenta el campamento de Pompeyo y el campamento de César. Claramente Pompeyo tenía una superioridad notable, sobre todo en caballería, de tal forma que lo que hace César es recurrir a estrategias defensivas, ¿no? Mediante empalizadas que impiden el ataque de la caballería y que, bueno, es una guerra de asedio, una guerra en donde se llega a extremos de hambre y de sed que describe César con bastante detalle, ¿no? En donde los hombres de César se ven obligados a alimentarse con, pues, raíces y con todo tipo de alimentos inadecuados, ¿no? Hay un momento en el relato de César, son unos cabecillas galos que estaban con él y que se sienten humillados en un momento determinado y cambian de bando, ¿no? Se pasan a Pompeyo y le dicen a Pompeyo cuáles son los lugares débiles de las defensas de César. Esto provoca el desplome totalmente de las defensas de César, que tiene que retirarse, sufriendo muy severas pérdidas. Las pérdidas las enumera él, hablo de memoria, pero habla de más de 900 muertos y es una cifra la más elevada que conocemos, al menos de muertos sufridos por César. Es superior a la de Gergovia en la guerra de las Galias, ¿no? Varios équites, tribunos militares, centuriones, es un momento terrible. Y entonces lo que hacen es, César se retira hacia el norte de Grecia, hacia Tesalia, y se encuentra en una situación pues bastante delicada, ¿no? En un momento determinado incluso hay una ciudad muy poco importante que es Gonfos, que se siente capaz de cerrarles las puertas a César, ¿no? Hasta ese punto está César en su fama, de alguna manera, se ha visto dañada, ¿no? Pompeyo ha hecho correr por todo el Mediterráneo, dice César, la idea de que César ha sido derrotado, ¿no? Por supuesto, la ciudad de Gonfos cae, es tomada al asalto y masacrados todos sus habitantes. Y así, en esta situación, digamos, de optimismo, ¿eh?, para los pompeyanos, se llega al enfrentamiento en la llanura de Farsalia. Hmm. Sí, y es curioso, ¿no? Cómo después de esta gran derrota de Julio César, precisamente va a ser la batalla de Farsalia, no solo, digamos, una gran victoria para Julio César, sino una de las mayores victorias de su vida, y que provocaría la derrota, digamos, definitiva, por así decirlo, de Pompeyo Magno, que huye hacia Egipto en busca de apoyo de sus supuestos aliados, y la cosa no le salió nada bien. Pero bueno, por situarnos primero en Farsalia, de por qué salieron las cosas tan mal para Pompeyo si había obtenido esa victoria tan buena en Tirraquio. Sí, es difícil saberlo. Primero, a ver, tal y como lo describe César, y nunca conviene olvidar que solo tenemos, de hecho, solo tenemos su relato, solo conocemos su lado de la historia. La batalla de Farsalia es un ejercicio de genialidad táctica por parte de César. Desde el punto de vista de Pompeyo hay sin duda dos problemas, un exceso de confianza por la victoria de Dirraquio, y luego también se aprecia una, digamos, vacilación en cuanto al mando. Pompeyo está al mando, pero los demás son de alguna manera como él, ¿no? Tienen su mismo rango, tienen su mismo linaje o incluso superior, y a muchos de ellos les molesta y creen que Pompeyo está alargando la guerra porque le encanta sentirse superior, ¿no? Le llaman Agamenón en referencia al rey de reyes de la Ilíada, y no parece que hay claros, digamos, la cadena de mando no está tan clara como en el caso de César, lo cual pudo influir. En el relato que nos cuenta César, Pompeyo lo fiaba todo a la superioridad de su caballería, y no iba a tener ningún problema. Y César lo que hizo fue
reforzar el ala por donde iba a atacar la caballería pompeyana con nuevas varias cohortes que habían sido entrenadas previamente, ¿no? Y aquí está lo que puede ser el grado de genialidad de César, ¿no? Que ha entrenado sabiendo lo que va a ocurrir, ¿no? Y teniendo ya muy presente cómo va a ser esa batalla, ¿no? Y finalmente, cuando se da la batalla, cuenta César que Pompeyo comete otro error, que es el de esperar, en vez de lanzar a sus hombres al ataque, esperar el ataque de los cesarianos, privándoles, dice César, a sus propios hombres de ese enardecimiento, de esa violencia que genera los gritos, el avance, ¿no? Y señala también César que sus hombres son lo suficientemente disciplinados como para, en el avance a la carrera contra las tropas de Pompeyo, al darse cuenta de que las tropas de Pompeyo no avanzaban a su encuentro, se detienen, recomponen su formación, avanzan de manera caminando, ¿no? Para no agotarse, lanzan las jabalinas, los pila, y finalmente vuelven otra vez a iniciar la carrera. El caso es que la caballería de Pompeyo es puesta en fuga y el ala de César logra atacar o envolver al ejército de Pompeyo, que huye, ¿no? Y luego la descripción posterior, por supuesto, del campamento de Pompeyo cae en todos los tópicos tan queridos por los romanos del lujo, ¿no? Las tiendas de los pompeyanos eran, pues eso, como sin duda ese es el referente, ¿no? Como las tiendas de los persas que cuenta Heródoto después de la batalla de Platea, ¿no? Es un ejercicio de exceso de confianza y de exceso de lujo. Pompeyo huye apresuradamente y después de muchas vacilaciones, no sabe muy bien a dónde ir. La mayor parte de los pompeyanos que han sobrevivido a la batalla se dirigen a África, porque saben que en África está Juba de Mauritania y saben que allí han tenido una gran victoria frente a Curión, pero Pompeyo se dirige a Egipto. En principio no es una mala elección, ¿eh? El rey de Egipto, Ptolomeo XIV, de alguna manera le debe el trono, porque su padre, Ptolomeo Auletes, que ha fallecido en el 51, fue puesto ahí por Pompeyo, por el hombre de Pompeyo, por Gavinio en el año 55, y por lo tanto le debe el trono. Y Egipto tiene dos cosas que son muy importantes, que es mucho dinero. Egipto es un reino muy rico y tiene flota. Algunos de esos barcos incluso ya estaban sirviendo en la flota de Pompeyo. Y para Pompeyo la flota, el mar, siempre es lo decisivo, ¿no? Había intentado esa estrategia Temistoclea en Italia y ahora él lo que quiere es, una vez más, una gran flota para poder frenar a César. Pero efectivamente la cosa le sale mal. A ver, él llega... en estos momentos en Egipto hay una guerra civil entre los dos hermanos, ¿no? Los dos hijos de Lauletes, que son Ptolomeo XIII y Cleopatra VII. Y bueno, Cleopatra está en el exilio, está en Siria, y Ptolomeo está en la parte oriental del delta, en Pelusio, bueno, pues para asegurarse de que Cleopatra no pueda volver a entrar en el reino, ¿no? A Pelusio llega Pompeyo y bueno, llega seguramente en un trireme, pero no hay calado para poder llegar hasta la orilla, y entonces se acerca un bote para invitarle a bajar al bote para encontrarse con el rey. De acuerdo con la leyenda, esto a los romanos siempre les gusta mucho, en el bote estaba el hombre fuerte de Ptolomeo, que es Aquinas, y un antiguo veterano que había combatido con Pompeyo, y que esto le dio cierta confianza, ¿no? Lucio Septimio. Pero bueno, cuando Pompeyo baja al bote, inmediatamente es degollado, ¿no? A la vista de su mujer, de Cornelia, la hija de Cornelio Escipión, y de su hijo menor, de Sexto Pompeyo, ¿no? Y así es como termina sus días Pompeyo el 28 de septiembre del año 48, ¿no? Me parece que un día o dos antes de su cumpleaños. Sí, y la verdad es que
Es bastante, ¿no? Inesperado y bastante injusto, ¿no? La muerte de uno de los mejores generales de la historia de la República Romana, aquel que había vencido a Mitrídates el Grande, que había luchado en las guerras sertorianas contra el esclavo Espartaco, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, fue muerto, ¿no? No en una batalla, sino muerto a traición en un bote mientras estaba desembarcando en Egipto. Sí, sí, sin duda, a ver, Pompeyo era un gran hombre, un gran militar, tenía un, digamos, un defecto para lo que es la aristocracia de la época, llamativo, y es que no era un buen orador, y eso era muy importante en la época. César era un buen orador, aparte de un gran militar, y por supuesto Cicerón, ni tampoco era un gran escritor, que es otra cosa curiosa, porque en la época los generales eran, por utilizar la frase de Cervantes, versados en las armas y en las letras. Tanto, por supuesto, César escribió varios, bueno, sus comentarios, ¿no? Sobre la guerra de las Gales y sobre la guerra civil. Sila escribió sus memorias también. Y sin embargo, Pompeyo tenía un historiador de cabecera, ¿no? Teófanes de Mitilene, porque él no se le daba bien esto de escribir, ¿no? Entonces, digamos que era, en este sentido, quizá menos completo, ¿no? que César. Por otro lado, por supuesto, para Cicerón, eso está muy claro, uno de los hombres más admirables, ¿no? que había y que él conoció, ¿no? Era una persona con la que sintonizaba Cicerón de una manera muy clara y con la que, bueno, por supuesto tiene una historia muy complicada, ¿no? La relación entre ambos, con sus subidas y bajadas, pero para Cicerón era un poco, en muchos sentidos, una referencia de lo que debería ser un optimate, ¿no? Dentro de esta dicotomía entre optimates y populares. Sí, y precisamente de Cicerón, de Marco Tulio Cicerón, quería que habláramos ahora mismo porque, claro, o sea, paralelamente al desarrollo militar de la Segunda Guerra Civil Romana, también hay personajes, ¿no? Que no participan en la guerra, que no participan en las batallas, pero que también tienen un recorrido histórico en esta contienda, ¿no? Como es, por ejemplo, como es Cicerón, que como todos sabemos, ¿no? Es uno de los oradores más importantes de toda la antigua Roma y que al principio, ¿no? Estuvo como más equidistante, ¿no? Criticando a ambos bandos y tal y cual, pero después, digamos que tomó más partido por el bando, evidentemente, Optimate, porque de hecho fue a ver en persona, ¿no? A Pompeyo antes de la batalla de Farsalia. Sí, sí. Efectivamente, cuando César invade Italia, cuando César cruza el Rubicón, Cicerón se sume en un mar de dudas y de vacilaciones que, por suerte para nosotros, dejó plasmadas en sus cartas a su amigo Ático. De tal manera que podemos seguir los acontecimientos casi día a día, ¿no? Y resulta, desde mi punto de vista, un testimonio absolutamente excepcional, conmovedor y al mismo tiempo tremendamente humano, ¿no? Es alguien que no sabe muy bien qué es lo que debe, puede, quiere hacer. Alguien que tiene tremendas dudas, que es muy consciente desde el primer momento de que el resultado, sea cual sea, va a ser malo para Roma, de que eso es la destrucción de la República, sea cual sea, porque es algo que debería haberse evitado de todas las maneras posibles y que él es muy consciente del extraordinario talento de César, lo conoce perfectamente y su poder militar en estos momentos y no sabe realmente qué es lo que debe hacer, ¿no? Le irrita lo que él llama la improvisación de Pompeyo, que en realidad yo creo que no es improvisación, es que Pompeyo no le había comunicado sus planes de abandonar Roma y de abandonar Italia, ¿no? Cuando finalmente se produce, ¿no? Pompeyo abandona Italia, Cicerón, después recibe algunas cartas de César, de César o de Balbo y de otros, ¿no? Aliados de César, combinándole a quedarse en Italia, invocando la amistad y este tipo de cosas, y en un momento determinado, finalmente, Cicerón se decide, y se decide por
una razón política, él políticamente está en el lado contrario, en las antípodas de César, y al mismo tiempo también por una razón personal, ¿no? Evidentemente todos sus lazos y conexiones personales están con los pompeyanos, ¿no? De tal manera que se embarca y le cuenta a su mujer, a Terencia, que ha pasado una noche horrorosa, que ha vomitado bilis, que se ha encontrado fatal y finalmente ya ha tomado la decisión, ya se embarca y va al Lírico a encontrarse con Pompeyo. Durante la campaña él está en el campamento, no sabemos exactamente muy bien dónde, sabemos que no participa directamente en la batalla de Farsalia, pero sí que él está, bueno, bastante lejos de allí, está de hecho está en Dirraquio. Pero cuando se produce la derrota, entonces hay un consejo de pompeyanos, ¿no? Que intentan decidir qué quieren hacer, ¿no? Y el hijo Neopompeyo le plantea a Cicerón como el consular de mayor rango que asuma el mando, ¿no? Y Cicerón en ese momento le dice que él va a volver a Italia, que para él esto se ha acabado y que no. Tal. Y hay un momento en el que Neo Pompeyo incluso intenta agredirle a Cicerón, pero Catón se interpone y finalmente Cicerón puede regresar a Italia, ¿no? Cuando regresa a Italia, claro, él es de los pompeyanos, ¿no? César está en Egipto en estos momentos y Cicerón se queda en Tarento esperando la decisión que pueda tomar César cuando regrese. No sabe si lo va a perdonar, si lo va a condenar a muerte, qué va a pasar con él. El que está al mando en esos momentos en Italia es Marco Antonio y tiene órdenes estrictas de César de no dejarle salir de Tarento. Así que se queda unos cuantos meses en Tarento esperando la decisión del dictador, ¿no? Que en esos momentos, como digo, está en Egipto. Mm. Para que se ubiquen nuestros oyentes, si no me equivoco, Tarento está en el extremo sur de Italia, ¿no? Justo ahí en el tacón, ¿no? De la bota de Italia. Exacto, sí, sí. Magna Grecia, sí. Mm. Y ya que has mencionado a Marco Antonio, quería que habláramos ahora precisamente de su esposa, de Fulvia, porque es una de las mujeres más impresionantes de la antigüedad, sobre todo de la antigüedad romana, y yo quería que habláramos un poco acerca de ella y cuál fue su actitud en esta Segunda Guerra Civil Romana, porque de Fulvia yo la conozco sobre todo, ¿no? Más posteriormente, ¿no? Sobre todo después del asesinato de Julio César, pero supongo que evidentemente tendría un papel en la Segunda Guerra Civil Romana. Sí, lo tuvo. Es una lástima que no escribiera nada, porque sin duda fue uno de los protagonistas de la segunda, de esta guerra, vamos. De Fulvia dice Velello Patérculo que solo el cuerpo tenía de mujer, incidiendo, como en todo el relato posterior, en su ánimo varonil, ¿no? En su posición en absoluto subordinada, ¿no? Hay que tener presente que Fulvia había estado casada con Clodio primero, es decir, cuando muere Clodio, el líder popularis, en ese año 52, en ese año extraordinario, ¿no? Cuando llevan el cadáver de Clodio a su casa, es Fulvia, es su mujer la que lo recibe. Posteriormente, Fulvia se casa con Curión, el otro cesariano que sufre la derrota y la muerte en África, y a continuación se casará con Marco Antonio. Es decir, sus enlaces matrimoniales son todos protagonistas, líderes del bando de los populares, ¿no? Desde Clodio hasta Marco Antonio, todos ellos. No hay duda de su, aunque evidentemente, como has dicho, su posición cobrará todavía más importancia en el año de la guerra de Perugia, ¿no? Después de la muerte de César, ya en estos momentos es uno de los personajes que condicionan, ¿no? la vida política romana, ¿no? Y su enfrentamiento en particular con Cicerón, ¿no? Cicerón la menciona nunca de forma explícita, pero sí de forma indirecta en algunos de sus discursos, ¿no? Y la considera uno de sus enemigos, ¿no? Igual que
igual que Clodio o igual que en otro momento pudo haber sido Catilina, ¿no? Entonces es ya digo, una mujer extraordinaria que por desgracia pues no tenemos no tenemos una información directa, ¿no? Porque hubiera sido fascinante saber cómo hubiera descrito ella todos estos acontecimientos hasta su muerte después del 43. Sí, y es que Fulvia tenía motivos más que de sobra para odiar a Cicerón. No, porque no solo en el pasado, sino después también más en el presente, ¿no? Porque primero fue Cicerón, ¿no? Quien asumió la defensa de Mirón, que fue el enemigo de Clodio, ¿no? Este asesino. Y después encima a su tercer marido, a Marco Antonio, le dedicó los discursos de las Filípicas. Así que estaba claro que estaban destinados a ser archienemigos mortales. Claramente, sí, sí. No, vamos, hay una anécdota muy conocida que es, aquí ya estamos en diciembre del año 43, Mm, cuando cuando lo pues, asesinan. escriben a Cicerón y matan a Cicerón, llevan su cabeza a Roma y el relato es que se la entregan a Fulvia y Fulvia extrae la lengua de Cicerón, la atraviesa con las agujas de su pelo y posteriormente se queda contemplando, ¿no? Esa cabeza de Cicerón que entrega a Marco Antonio, quien tiene el macabro gusto de cenar o merendar, no sé, con la cabeza de Cicerón sobre la mesa, ¿no? Para contemplarlo durante bastante tiempo, ¿no? Pero la imagen, ¿no? De Fulvia atravesando la lengua del mayor orador de Roma, ¿no? Es muy indicativa, ¿no? Con independencia de si era verdad o no, de la rivalidad entre ambos, evidentemente, de la importancia de la palabra en estos momentos, de la palabra de Cicerón y de lo encarnizado, ¿no? de ese odio entre Fulvia y Cicerón. Sí. Mm. Y bueno, mientras todo esto sucedía, como decías, Julio César ahora mismo está en Egipto, donde por un lado va a tener que enfrentarse ¿no? a la guerra en Alejandría, que no va a ser un paseo de rosas precisamente, y por otro lado, ¿no? Surge este romance con la reina Cleopatra VII, cuando esta, ¿no? Se introduce en sus aposentos privados, escondida, ¿no? En secreto, para que tomara partido por ella en la guerra civil, ¿no? Con su hermano en Egipto. Sí, ese es el relato un poco novelesco. Se supone envuelta en una alfombra y luego además el cine, ¿no? La película de Cleopatra también, cuando se presenta ahí, ¿no? Liz Taylor, ¿no? Delante de Rex Harrison, bueno, como saliendo de una alfombra. A mí siempre me pareció muy extraño porque tal y como se nos cuenta, la situación es un poco la siguiente, ¿no? César ha desembarcado en Egipto, se ha encontrado con la desagradable o agradable noticia del asesinato de Pompeyo y en vez de regresar decide involucrarse en los asuntos de Egipto. Que como ya digo, es el enfrentamiento entre los dos hermanos, ¿no? Que es Cleopatra y Ptolomeo, ¿no? En ese enfrentamiento, César tiene pocas tropas y está en su palacio, en Alejandría, cercado por las tropas de Ptolomeo, ¿no? Potino y demás, ¿no? Y de acuerdo con lo que nosotros sabemos, convoca porque él tiene a Ptolomeo consigo. César tiene a Ptolomeo en su palacio, ¿no? Y convoca a Cleopatra a palacio. No resulta lógico que vaya Cleopatra de forma clandestina. Lo normal habría sido que fuera custodiada por las tropas romanas para asegurarse de que llega sana y salva a hablar con el dictador, a hablar con César y que las tropas egipcias no le hacen nada, ¿no? Pero bueno, en todo caso, efectivamente, la leyenda es esa. El relato nos cuenta que César obtiene finalmente refuerzos que ha mandado llamar, que ha mandado traer, sobre todo los refuerzos de algunas tropas judías que llegan oportunamente, y bueno, y de otras partes de las provincias de la zona oriental del Imperio Romano. El caso es que finalmente César consigue imponerse
a las tropas de Ptolomeo. Bueno, la historia es un poquito complicada porque César ha liberado a Ptolomeo, le ha permitido salir de palacio para intentar conseguir con esto debilitar, ¿no?, la posición enemiga, si Ptolomeo se mantenía fiel, como había prometido, a César. Evidentemente Ptolomeo no mantiene su palabra y, bueno, después de una batalla en la que el faraón niño, el faraón debía tener unos 14 años, una cosa así, muere. César puede ya en abril del año 47 poner a Cleopatra en el trono y entregarse a una Molicie que no encaja mucho con esa imagen de César, ¿no?, de la famosa celeridad cesariana, ¿no? Ahí hay un crucero por el Nilo en el que es probable, no lo sabemos, que César escribiera sus comentarios inacabados a la guerra civil. Es el momento que tiene, ¿no?, para hacerlo, ¿no? En esa relación, que hay que recordar, más o menos debía haber unos 30 años de distancia entre Cleopatra había nacido en el 67 y aproximadamente, y César nació en el año 100 o 101, bueno, y de tal manera que la diferencia era enorme, ¿no? Luego es verdad que después de ese momento de ocio, si se quiere, o de inacción por parte de César, hay que recordar que las tropas pompeyanas se están reforzando en África, muy considerablemente, y sin embargo César pues no parece hacer nada. En un momento, bueno, por fin ya abandona Egipto. Unos meses después de que César abandonara Egipto, nace el que supuestamente es hijo de César y de Cleopatra, el llamado Cesarión, Ptolomeo César en algunas inscripciones jeroglíficas. En la película que comentaba antes de Cleopatra, esto no es así. El hijo se le presenta a César. César está en Egipto cuando nace, pero sabemos que no es verdad. César ya no está en Egipto en el momento en el que nace Cesarión, y se ha ido a lo que hoy día es Turquía, ¿no?, a Asia Menor, porque el hijo de Mitrídates, el que había sido vencido efectivamente por Pompeyo, Farnaces, bueno, ha considerado que la situación de César cuando estaba atrapado en Alejandría era un momento de debilidad de César y él podía expandir su reino y su territorio. Así que César, antes de ocuparse de los pompeyanos en África, decide ocuparse de Farnaces en el norte de lo que hoy día es Turquía. Ya vemos que este César vale para todo, mi niño. Vale para todo. Lo mismo está luchando contra los pompeyanos, que se pone a ligar con Cleopatra, que va hasta Turquía, ¿no? A vencer al hijo de Mitrídates. Este chico vale para todo. Sí, sí, sin duda. Pero conviene no olvidar algo que a mí sí me llama un poco la atención. César inicia la campaña de las Galias en el año 58, ahora estamos en el año 46, es decir, lleva 12 años de guerra prácticamente ininterrumpida, con muy pocos momentos de paz. No es un hombre joven, es un hombre que ya roza la sesentena. Y sin embargo, bueno, pues todavía tiene energía y actividad y capacidad para, para, para todo esto, tanto desde el terreno militar, efectivamente, y en el terreno literario, para escribir sus comentarios sobre la guerra civil y para mantener, bueno, pues eso, aunque sea a distancia, el gobierno de Italia, ¿no?, que está, como ya he dicho, en manos de Marco Antonio. Es decir, su capacidad en este sentido está fuera de toda duda, ¿no?, sin duda. Quizá la parte más de esa él está casado, evidentemente, ¿no?, con Calpurnia. Su relación con Cleopatra, más allá de la fascinación que pudiera tener por una mujer que también era extraordinaria, recordemos que hablaba varias lenguas y que tenía una extraordinaria habilidad oratoria y que tenía una formación sin duda extraordinaria. Más allá de eso, está claro que la posición de Egipto es muy importante en el contexto del Mediterráneo, como ya comenté antes, ¿no? Es un reino que acabará en manos de Roma, pero todavía no. Es decir, yo utilicé a veces en una ocasión la expresión esta que se utilizaba para Turquía a principios del siglo XX, ¿no?, el hombre enfermo de Europa, ¿no?, el imperio ese. Egipto había sido un gran imperio, seguía siendo un reino muy poderoso en hombres y en riquezas, ¿no?,
y César tenía que garantizarse la estabilidad y la lealtad, ¿no? de Egipto. Y yo creo que eso es lo que le lleva a él a intervenir, en lugar de hacer lo que hubiera sido quizá más prudente, ¿no? Una vez constatado que le habían cortado la cabeza a Pompeyo, pues regresar a Italia, ¿no? Hmm. Sí, y de hecho, Cleopatra repetiría después, un tiempo después, con Marco Antonio, que en ese momento se había convertido también en una de las personas más poderosas de la antigua Roma por su integración, ¿no? En el segundo triunvirato. Así que, desde luego, boba no era. No, no, en absoluto. Y lo que pasa es que la relación con Marco Antonio, que sí que está mucho más teñida de leyenda, sí que parece, por lo menos en el ámbito de la leyenda, mucho más auténtica, ¿eh? Mm, Ahí hay, no solamente eran más contemporáneos, digamos, en cuanto a edad, sino que ellos cultivaron esta imagen, ¿no? De una relación que va mucho más allá, ¿no? de un mero compromiso político o de una mera alianza, ¿no? Ellos querían hacer una presencia o querían mostrarse ante Roma, ante los romanos, ¿no? Como algo que pertenece a otra categoría, ¿no? En este ámbito de lo semidivino en muchas ocasiones, ¿no? Y eso hace bueno, que yo creo que son relaciones diferentes. sí, sí, y bueno, está claro bueno, para empezar, ¿no? La relación con Marco Antonio duró más tiempo y por otro lado, evidentemente, no provocó una guerra civil Julio César por culpa de Cleopatra, ¿no? Como así fue el caso de la guerra civil contra Octaviano. Y bueno, volviendo a nuestro conflicto, a esta Segunda Guerra Civil Romana, después de vencer a Farnaces, como decíamos, ¿no? Julio César se traslada al norte de África y allí tuvo lugar la batalla de Tapso, en el actual Túnez, contra los seguidores, ¿no? de Pompeyo, contra los pompeyanos, que aunque su líder, ¿no? aunque Pompeyo estuviera muerto, pues evidentemente ellos seguían luchando. Sí, César regresa a Italia, efectivamente, primero. Tienen que enfrentarse a un serio motín en campaña, el más grave que tuvo que afrontar nunca César. Un motín que de nuevo tenemos la leyenda, ¿no? La leyenda dice que César acabó con el motín con una sola palabra, ¿no? Les llamó quirites, ciudadanos, como si les hubiera licenciado, ¿no? Ya no sois compañeros de armas, ya no sois conmilitones, sino que sois quirites, ¿no? Y eso hizo que los soldados inmediatamente se pusieran a llorar y a pedirle, por favor, que los reintegrara, ¿no? Bueno, sin duda lo que ocurrió aquí es que César se plegó a las exigencias de esas tropas. Eran tropas veteranas que llevaban combatiendo muchos años, que querían que se cumplieran las promesas que se les habían hecho de dinero, de tierras, etcétera. Y César efectivamente tiene al final, cuando pasa a África, que ese es su gran problema, tiene muy pocos hombres porque no ha podido llevar a la mayor parte de las legiones a África. Es decir, la campaña de África que se desarrolla contra el hijo de Pompeyo, contra Neo Pompeyo, contra Juba de Mauritania y contra Catón, ¿no? Aunque Catón tiene una posición militarmente no destacada, tiene dos fases. Una primera en la que es que César lo único que puede hacer es defenderse, porque no tiene capacidad para una contraofensiva, para llevar adelante una táctica más agresiva. Y durante bastantes meses, digamos, si se les puede reprochar algo a los pompeyanos, sobre todo a Cornelio Escipión, que es la cabeza más importante, es eso, el no haber sido capaces de forzar a César a una batalla campal, ¿no? Que hubiera sido desastrosa para él. Cuando finalmente César consigue reunir suficientes tropas y víveres, en donde tiene una labor importante Salustio, el futuro historiador, ¿no? Que aquí logra el favor de César llevando una gran cantidad de aprovisionamiento, sí, se tiene lugar la batalla de Tapso, ¿no? Una batalla que supone probablemente la mayor masacre para muchos pompeyanos. Hay que recordar, en Farsalia las cifras siempre son dudosas, ¿no? Pero más allá de las muertes de soldados, la mayor parte de los generales pompeyanos sobrevivieron a Farsalia.
Sin embargo, aquí, en Tapso o en los días subsiguientes, muere una buena cantidad de ellos, ¿no? Empezando, por supuesto, por Cornelio Escipión, que se suicida poco tiempo antes de que lo capturen, por supuesto, Afranio y Juba, que se entrematan, es decir, y luego el más conocido de todos, ¿no? Que es Catón, ¿no? Catón no toma parte en la batalla, está al mando de la ciudad de Útica, cerca de Cartago, y cuando le llegan las noticias de la derrota en Tapso, bueno, pues lo que hace es esto sí es también una auténtica leyenda, ¿no? Lo que hace es reunir a unos cuantos amigos suyos, ¿no? Y para una cena, ¿no? Una cena en la que todos están recostados, como es la costumbre romana, menos él. Él está sentado en señal de luto, como lleva haciendo desde la muerte de Pompeyo. Después de la cena se retira a sus aposentos con el Fedón de Platón, cuya tesis es que el alma es inmortal, ¿no? Él va a reflexionar sobre la inmortalidad del alma. Y en un momento de la madrugada, con una espada que tiene escondida, se abre los intestinos, ¿no? Pero lo hace con cierta torpeza porque bueno, no consigue realmente su propósito. Acude su hijo, acuden los médicos, le cosen la herida, pero no sirve de nada porque él está decidido a no entregarse a la clemencia de César, a no vivir porque César le perdone la vida, y entonces se desgarra las heridas, rompe los hilos que las cosían y muere. En el suicidio probablemente más famoso de la historia de Roma, el suicidio de Catón, ¿no? Que es fiel en esto a su idea de no aceptar la tiranía de César bajo ningún concepto. Entonces, digamos que Tapso, en este sentido, para los pompeyanos, fue una derrota más dura, quizá incluso, que la de Farsalia, ¿no? Aunque, con todo, algunos o bastantes de ellos continúan todavía, pueden refugiarse en Hispania al mando de Neo Pompeyo, el hijo mayor de Pompeyo, para seguir combatiendo a César en esto que yo en alguna ocasión, utilizando la expresión de Almudena Grandes, llamé la guerra interminable, ¿no? Porque las guerras civiles, y esto lo sabía bien Cicerón, son mucho más difíciles de acabar que las guerras contra un enemigo extranjero, ¿no? Cuando el enemigo es interior, eso no es fácil llegar a una paz, ¿no? Sí, y precisamente fue, como tú decías, en Hispania, en el sur de Hispania, donde se decidiría este conflicto decisivo que por fin terminaría la Segunda Guerra Civil Romana y que tendría lugar en el 45 a.C. Y tendría lugar contra los hijos, ¿no? Contra los hijos de Pompeyo Magno, si no me equivoco, contra dos de los hijos. Y ahí se decidiría por fin la victoria de Julio César. ¿Qué nos puedes contar acerca de este final de la guerra que tuvo lugar, ¿no? En nuestro territorio nacional, en esa península ibérica? Sí, después de la victoria de Tapso, César regresa a Roma para celebrar su cuádruple triunfo en un verano que debió ser excepcional, porque fueron días de festejos sin fin, ¿no? Porque celebraba el triunfo sobre la Galia, sobre Vercingetorix, celebraba el triunfo sobre Farnaces. En ese desfile de Farnaces, de la victoria sobre Farnaces, aparentemente llevaba una cartela con esa frase muy conocida de César de llegué, vi, vencí, hablando de la rapidez con la que había podido acabar con el hijo de Mitrídates, con Farnaces. También celebraba la victoria sobre Egipto, ¿no? Sobre Ptolomeo, y también la victoria sobre Juba de Mauritania, ¿no? Es decir, son victorias en una guerra civil que él presenta como victorias sobre enemigos extranjeros. Es Juba de Numidia, Ptolomeo de Egipto, Farnaces, Vercingetorix, ¿no? Nunca jamás celebró ningún triunfo por la batalla de Farsalia, nunca jamás presentó a Pompeyo como un enemigo de Roma. Sí lo hizo con Afranio y Petreyo, pero causó bastante desagrado y molestia, ¿no? Por parte del público de Roma, ¿no? Que veía, ¿no? Cómo se representaba la muerte de Catón, la muerte de Cornelio Escipión y demás, porque César los presenta como
subordinados a Juba, como personas que se han entregado a los enemigos de Roma. Para César hay una distinción muy clara entre la guerra contra Pompeyo, que él sí consideraba una guerra civil, y hasta ahí, bueno, pues podía entenderlo, perdonó a Cicerón, igual que perdonó a muchos, ¿no? Bruto y demás, después de la batalla de Farsalia, pero era mucho más inflexible con los que habían sido tan encarnizados, ¿no? Tan inflexibles, que habían seguido combatiendo después de Farsalia y se habían entregado al enemigo, ¿no? Se habían entregado a enemigos de Roma, ¿no? Como Juba o a reyes extranjeros, ¿no? No solamente celebra ese espectacular cuádruple triunfo, sino que también, y esto conviene advertirlo, es el momento de la reforma del calendario, en el año 46, ¿no? No voy a entrar en detalles porque eso se daría para otra sesión, pero el calendario romano, el calendario oficial romano, llevaba en estos momentos un desfase de 2 meses respecto del calendario astronómico, de tal manera que, como dice Suetonio, las fiestas de la vendimia no coincidían con el otoño, las fiestas de la primavera no eran en primavera, aquello era un poco un desmadre. Y César lo que hace es introducir 3 meses, añade 3 meses al mes, hasta el año 46 tuvo 455 días, y convierte, a partir del 1 de enero del año 45, se introduce el calendario juliano, que en esencia es el calendario que nosotros tenemos. Es decir, se pasa del calendario de 355 días que tenían ellos al calendario de 365 días y un año bisiesto cada 4 años, ¿no? Esa gran reforma que hizo César con ayuda de Sosígenes de Alejandría, del astrónomo, ¿no? Y que, ya digo, aparte de la reforma gregoriana y demás, en esencia es el calendario que seguimos teniendo nosotros. Bueno, después de todo esto, efectivamente, los hijos de Pompeyo, Neo y Sexto, se han hecho fuertes en Hispania, debido en parte a la torpeza del gobernador cesariano, que había quedado al mando de las dos provincias, bueno, de la ulterior, que es Casio Longino, en la citerior está Lépido, y bueno, se provoca la rebelión de la ulterior y finalmente Casio Longino pues acaba muriendo, y esto permite que una parte, no toda, pero una parte de la ulterior se ponga del lado de Pompeyo. De tal forma que César, una vez más, ¿no?, tiene que ponerse en camino y viajar a Hispania. Es importante señalar que la situación es muy diferente de lo que había sido en África. En África, César llegó, como ya dije, con muy pocas tropas a una provincia que era toda ella enemiga, estaba tomada por los pompeyanos, y en donde quedaba el recuerdo del desastre de Curión, ¿no?, la gran victoria de los pompeyanos. Ahora no es así. César viene aureolado por todas sus victorias y la provincia no está en modo alguno en manos de Neo Pompeyo. Hay varios enclaves como Ulia Fidentia y otros que son leales a César, y esto hace que, bueno, que la campaña de alguna manera sea más rápida. En todo caso, efectivamente, la batalla tiene lugar en Munda, que es un lugar no bien situado por nosotros. No sabemos exactamente dónde está. La identificación tradicional eran los llanos de Banda, en Montilla, en Córdoba, pero desde hace ya algunos años, desde hace ya más de 20 años, digamos que los historiadores prefieren otra localización cerca de Osuna, en Sevilla, debido sobre todo a la aparición de un gran número de balas de honda, lo que se conoce técnicamente como glandes, con inscripciones de Neo Pompeyo o de una de las legiones que sabemos que participó en esta campaña. De tal forma que, bueno, probablemente el lugar de la batalla de Munda sea este lugar, cerca del llamado Cerro de las Balas, cerca de Osuna y por lo tanto en la provincia de Sevilla. La batalla, tal y como nos la cuentan, fue durísima para César. César dijo, o se dice que dijo, que en otros lugares, en otros momentos había combatido por la victoria, pero aquí había combatido por la vida, pero finalmente consigue la victoria y con un número de bajas muy superior al de otras batallas, y es efectivamente casi el final. Y digo casi porque
consiguen unos días después de la victoria, sus hombres dan caza a Neo Pompeyo en Cartella y lo matan, pero el otro hijo, Sexto Pompeyo, el hijo menor, continúa, sigue y seguirá enfrentado al hijo de César, al hijo adoptivo de César, ¿no? A Neo Octavio, el futuro emperador Augusto, con lo cual, bueno, tampoco puede decirse, ¿no?, que la guerra haya del todo terminado. En todo caso, la batalla de Munda tiene lugar el 17 de marzo, el día de los Liberalia, el mismo día en el que Pompeyo había abandonado Brindisi en el año 49, una coincidencia que a los romanos les gustaba mucho, y la noticia llegó a Roma, la noticia de la victoria llegó a Roma un mes más tarde, el 20 de abril, justo un día antes del aniversario de la fundación de Roma. La fundación de Roma, el día 21 de abril, el día de los Parilia. En algo también muy significativo, ¿no? La victoria definitiva de César se había notificado en Roma precisamente la víspera del día de la fundación. En todo caso, bueno, César emprende su regreso a Roma y, como es sabido, le quedan un año de vida aproximadamente, ¿no? Porque será asesinado el 15 de marzo del 44. Hmm. Sí, y, y yo creo que podríamos estar hablando durante horas y horas acerca de este conflicto, ¿no? Contando los detalles de cada batalla o el salseo, ¿no? que hay detrás de la relación con Cleopatra, por ejemplo. Pero evidentemente tenemos que llegar, ¿no?, a un punto final en este programa. Pero antes de acabar, yo quería hacerte una última pregunta. Y es que a lo largo de todo este programa, ¿no?, hemos mencionado que desgraciadamente no contamos nunca con la historia contada, digamos, desde la perspectiva, ¿no?, desde el punto de vista de Pompeyo. Y te quería preguntar si tú crees que esa propaganda cesariana puede habernos influido en nuestro conocimiento de la guerra, o bueno, y si crees que en el hipotético caso, ¿no?, contrafactual de que hubiéramos tenido un escrito similar para Pompeyo, eso nos habría hecho cambiar nuestra percepción de la guerra. Absolutamente. La única visión, digamos, pompeyana o pseudo-pompeyana que podemos tener es la del propio Cicerón, ¿no? Cuando Cicerón, lo que pasa es que, claro, Cicerón cuenta, bueno, primero está en Italia, no tal, luego cuando está en Tarento, pues está encerrado. Claro, es una visión mucho más, si no hostil, no es favorable a César, ¿no? Y eso se observa muy bien en sus cartas. Pero todo el resto, no solo los comentarios de la Guerra Civil, las principales fuentes, Plutarco, Suetonio, están todas ellas absolutamente mediatizadas por esto. Eso no quiere decir que no hubiera relatos, que seguro que los hubo, ¿no? Por la otra parte, ¿no? De Pompeyo, de Teófanes, o de Catón, o de otros, ¿no? Pero, evidentemente, por desgracia, no tenemos nada. Te digo, es que ni siquiera por vía indirecta, ¿no?, que nos haya llegado. No hay forma de contrarrestar, ¿no?, ese balance para intentar tener una visión un poquito más equilibrada de lo que en el relato que nosotros tenemos es un panegírico absoluto, ¿no?, a la obra de César, y en donde sistemáticamente los crueles, los bárbaros, los que no admiten, no respetan las vidas humanas, son siempre los pompeyanos, ¿no? Mm. Está claro que evidentemente César no iba a escribir cosas muy malas sobre sí mismo, evidentemente. Claramente. Lo que Mm, pasa es que es tan hábil que cuando uno lee los comentarios de la Guerra Civil da una impresión de objetividad tremendamente falsa, mm, pero que le ha servido para que muchas personas acepten lo que es, de una manera crítica, ¿no? Todo lo que él dice, porque no carga las tintas, no se explaya, ¿no? Las otras obras del Corpus Cesariano son mucho más claras, ¿no? Las obras apócrifas, las que no son de César, ¿no? África, Alejandría e Hispania. Pero César aparentemente es tremendamente aséptico. Parece que lo que está diciendo no pone ni quita, no hay nada. Y sin embargo, claro, si uno entra en el detalle, sí se observa que es muy cuidadoso con lo que dice, con lo que omite, con lo que. Eso está muy claro. Y tenemos en algunos casos muy concretos, sobre todo gracias a Cicerón, la ocasión de saber que César está mintiendo, que no está diciendo la verdad. mm.
Sí, y bueno, y ya teniendo en cuenta, ¿no? Su genialidad todavía sería superada después por su heredero, ¿no? Por Cayo Octavio, el futuro emperador Augusto, que fue por lo menos más inteligente ¿no? En su estrategia y por eso quizás no fue asesinado, como si le sucedió a su tío abuelo. Sí, sí. Aunque no era un hábil general, ahí tuvo la suerte de contar con ¿No? Agripa, si no lo hubiera tenido más complicado. Sí, desde luego, de toda la genialidad que tenía en ese cerebro, no lo tenía en la espada. Bueno, llegados a este punto, ahora que no lo estábamos pasando tan bien, yo lamento tener que decir que hemos llegado al final de esta entrevista. Y nada, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Pedro, por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre un tema tan apasionante como es la Segunda Guerra Civil Romana, que cambió no solo las vidas de todos los que participaron en ella, sino que en general cambió toda la historia de la antigua Roma, para bien o para mal, eso para gusto del consumidor. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar. Ha sido un inmenso placer. A mí yo me lo paso muy bien con todo esto. Ahora sí, ha llegado el final del programa 78 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Pedro o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!